primera semana de clase después de haber tenido y terminado nuestros parciales. Como se pudieron dar cuenta y recibido el correo que les mandé, tengo la costumbre, no sé si es buena o mala, pero antes de subir o mandar las notas a la facultad, me gusta conversar con los alumnos referente a los resultados, puesto que una vez enviadas las notas a la facultad y luego hay alguna inconformidad por parte de algún alumno referente a la entrega de estas notas, este trámite tarda semanas e incluso meses porque tiene que llegar hasta rectoría. Entonces, esto es un trámite muy largo y complicado. Entonces, por eso tengo esta costumbre de conversar con los alumnos siempre los resultados de los exámenes antes de subirlos. Pero si ustedes no están de acuerdo con que lo haga, díganmelo por favor. Muy bien. Entonces quiere decir que sí están de acuerdo. Sí, José. Buenos días, licenciado. Fíjese que a mí no me llegó ningún correo. Ningún correo referente a qué, disculpe, José. Conforme a lo del reglamento que teníamos que leer, no llegó a mi correo. Ok. Bien, posiblemente estemos hablando de dos cosas diferentes, pero vamos a aclarar. Lo primero que yo les mandé a ustedes no fue correo, sino que fue en el chat grupal. Fue la explicación de por qué las notas no han sido subidas y que obviamente ya estaba calificado todo. Yo sí soy muy profesional en ese sentido y yo el mismo día del examen califico. Entonces, ese fue un mensaje que mandé en el chat grupal. Eso es uno. Dos, el, el otro que posiblemente se refiera, José, son las tres normas que ustedes deben de leer bien, que nos pide la facultad de que se los enviemos a ustedes en la plataforma y estas normas están subidas en la página de inicio en Canvas. ¿A cuál de los dos se refiere usted, José? Oh, ya entendí, ya entendí. Muchas gracias. Bien, entonces conversábamos de esto, de los exámenes y que realmente el resultado fue muy satisfactorio. La gran mayoría tuvo, no, la mayoría, no la gran, la mayoría obtuvo la nota máxima y luego pues ya los otros son notas muy buenas, muy buenas. Entonces es un alto porcentaje de alumnos ganaron este parcial. Esto es muy bueno. Los felicito y creo que así debemos de seguir para el próximo examen del próximo mes. Esto ya deja mucho que ver que el tema de la ecuación ha sido dominado y superado. Las pocas personas que perdieron no se desanimen porque es el primer parcial y es el que vale menos. Entonces, los invito a que reflexionen en cuanto a la elaboración de este tema. Y creo que usted mismo, sin necesidad de que yo lo diga, se dio cuenta ya de que no le fue bien. Ok, pero entonces le aconsejo de que, por favor, si PDP debe de ir un poquito más deprisa en relación al resto del grupo en cuanto al entendimiento de los temas que iniciamos ya la semana anterior,
y que ya se va realmente poniendo más interesante. No es más difícil, sino que más interesante. Pero sí necesita usted poner muchísimo más de su parte porque el otro examen sí vale 25 puntos y el grado de complejidad es un poco más alto. Entonces, siga adelante. Esto es solamente el primer parcial y el punteo es el más bajo. Entonces, no claudique ni en el curso ni en el ánimo para continuar, porque realmente hay mucho todavía que aprender. Pero sí, con mucha seriedad y formalidad, caiga en la cuenta de que no domina aún el tema, que le faltó algo. Eh, Tuvieron práctica, obviamente oportunidades de preguntar. Entonces, si algo de eso le faltó, pero considéralo con madurez y si es así, pues obviamente esta nota va a quedar eclipsada con el resultado que espero que tenga en el próximo mes en el segundo parcial. Una vez, no, pero antes quería conversar algo de de la teoría. En la teoría veo de que había algunos no sacaron los 20 puntos por error en la teoría. Tenía muy bien la práctica, pero en la teoría hubo algo. Posiblemente una de las preguntas que no quedó claro decía de que todos los recursos que posee una empresa para la operación se encuentra dentro del grupo de patrimonio o es el patrimonio. Entonces, eso es incorrecto, es falso. ¿Por qué? Porque se recuerdan cuando explicaba en la ecuación que los socios invierten dinero en una empresa, ese monto se coloca en una cuenta de capital dentro de patrimonio y esa inversión va a servir para que la empresa adquiera recursos para poder operar. Entonces la pregunta era, ¿los recursos de la empresa se encuentran dentro de patrimonio? Es incorrecto. Están dentro del grupo de los activos. Ahí están los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Caja y bancos, maquinaria, todo lo que le sirve a la empresa para operar. Esos son los recursos. Eso fue lo primero que expliqué. Posiblemente algunos no cayeron en la cuenta de ello porque no siguieron el consejo de anotar cuando yo explico algo. Recuérdense que les dije, anoten las cosas que son importantes y que estoy explicando porque yo de ahí saco los exámenes. Entonces, ahí hubo un problema de no caer en la cuenta de que los recursos no son el patrimonio. Bueno, entonces alguien dice, bueno, entonces, ¿qué está ahí en el patrimonio, en capital? Es la inversión. Entonces alguien dice, bueno, ¿y no es lo mismo? No. En contabilidad no es lo mismo. Y este es un curso de contabilidad. Los recursos se encuentran en todos los activos. Entonces la respuesta era falsa. Por eso me gusta tener este conversatorio antes de subir las notas. Explicar al alumno antes. Por si tiene alguna objeción o tiene alguna, no sé, reclamo que algo para escuchar al alumno. Creo que es lo correcto.
Por eso les puse en el chat, por respeto a ustedes. Luego había posiblemente alguna otra pregunta en la que decía de que todas las personas que generan ingresos o que no generan ingresos deben de pagar impuesto al valor agregado. Eso es correcto, es verdadero. ¿Por qué? Porque el impuesto al valor agregado o el IVA les explicaba que es un impuesto indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si la persona está o no trabajando y obviamente generando dinero. Y les decía, todos tenemos que pagar IVA, estemos trabajando o no, porque el IVA es un impuesto indirecto. El único impuesto que es directo es el impuesto sobre la renta que recae sobre los ingresos directos que obtiene una persona. Sí, María José. Esto es como el IVA que se paga indirectamente a la hora de comprar algo en la tienda, ¿verdad? Exactamente, eso es. Por ejemplo, lo que dice su compañera es, por ejemplo, nosotros vamos a comprar un risito a la tienda, un helado o cualquier cosa en una tienda, a nosotros nos dicen un quetzal, 2 quetzales, 1.50, 5 quetzales. Ahí, al pagar nosotros eso, estamos pagando el IVA que la tienda está obligada a pagarle al proveedor, que sea la Diana, que sea cualquier proveedor. Cuando llega a la tienda, le dice, bueno, ¿cuánto vale el fardo de todo esto? Bueno, quiero tantos fardos, quiero tantas filas. Entonces el vendedor coloca todo en la tienda y le dice, tu factura es de 1,000 quetzales. Entonces, esos 1,000 quetzales que va a pagar el dueño de la tienda lleva por ley metido el 12%. Así tiene que ser, por ley. Porque si no lo hacen es una defraudación fiscal y es un problema muy serio para la empresa que le está dando los fardos de jabón, lo que usted quiera. Entonces nosotros, obviamente la persona, el dueño de la tienda, hace un cálculo de en cuánto debe de vender todo ese producto. Entonces nosotros llegamos y se le ocurrió a él que el precio a la venta a nosotros debe ser de 1.50 la unidad. Nosotros pagamos 1.50. Ahí estamos pagando el IVA. ¿Está claro, señores? Muy bien. Y comentando en todo esto, por favor, en cuanto a lo que entremos a ver ahorita, no quiero involucrar el punto del IVA aún. Entonces, por favor, no me vayan a preguntar sobre el cálculo de IVA en las operaciones que yo voy a comenzar a hacer, porque es un tema un poco complicado y especial que no puedo comenzarlo a conversar con ustedes desde un principio. Entonces, por favor, nadie me vaya a preguntar, mire, y el IVA. Paciencia. Por favor. Ustedes mismos se han dado cuenta cómo he llevado la clase. Y precisamente por eso fue el éxito del examen. Si alguien no está de acuerdo en la forma como estoy dando la clase, ¿me lo puede decir, por favor?
Entonces, continuamos. Otra pregunta era, ¿los grupos de la ecuación patrimonial son dos? No, son tres. O sea, activo, pasivo y patrimonio. Que vaya haciendo sus cálculos. Luego, posiblemente había otra que le decía, las empresas tienen como mínimo 3 formas de organizarse. Algo así, decía la pregunta. Y sí, es correcto, como mínimo 3. O sea, era verdadero. ¿Por qué? Porque una empresa se puede organizar primero como una sociedad de personas o civil, que es cuando explicaba, si usted anotó, y también lo tiene en su material, de que son los emprendedores. Comienzan poco a poco y con poco capital y por lo tanto es no más de 2 personas. Esa es una sociedad de personas. Es una forma de registrarse en el registro mercantil. La otra es la de sociedad de responsabilidad limitada, que es cuando le dije que la empresa va creciendo un poquito más e invitan a otros inversionistas para que sean socios. Pero ahora ya va en cuanto al monto del aporte, la responsabilidad que tienen los socios con respecto al pago de los recursos que tiene la empresa, le hace un banco, un proveedor o un acreedor. Lo expliqué. Por supuesto. Si no lo expliqué, es ahí cuando le doy el derecho al alumno de decir, usted nunca explicó eso. La tercera, hay como 5 en total. Y la tercera más importante, que fue la que sí vimos en clase y que es la más importante posiblemente, son las sociedades anónimas. ¿Por qué se llaman así? Expliqué. ¿Por qué tenía la palabra anónimo? Lo tiene que tener escrito. Entonces, estas sociedades son aquellas que ya tienen la idea de crecer mucho y para esto necesitan mucha inversión de capital por medio de accionistas. Y se le llama accionistas porque el capital está dividido en acciones en partes alícuotas. También lo expliqué. Entonces eran 3. Y entonces será verdadero. La parte de por qué a quien entrega materiales directos se le conoce como proveedores es verdadero, ¿verdad? A los que nos dan materiales directos se le conoce como acreedores, falso. Era muy sencillo. Pero, como decía, la gran mayoría tuvo excelentes notas y obviamente lo único que queda es felicitar a todo el grupo. Una vez conversado con ustedes, subiré las notas a la facultad. Ahí ya las puede usted observar. La nota total, ¿verdad? Sobre los 20 puntos. Bien. Vamos a continuar entonces con el tema que ahorita habíamos comenzado. Es un tema muy interesante y delicado para el examen parcial. Antes de continuar, quería saber si habían ya copiado o había yo ya dictado la naturaleza de los saldos de los grupos de activo, pasivo y patrimonio, o en cualquiera de cuales me quedé. Si son tan amables, alguien sería tan amable de decirme si lo copiaron o no. Revisen sus notas si son tan amables. Es muy importante lo que estoy diciendo. Por favor.
se refería o se refiere al tema de que cómo es la naturaleza de los saldos de las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. ¿Lo dicté el último día de clase o no lo dicté? ¿Sería alguien tan amable de decirme, por favor, señores? Es muy importante. Sí, No es, sé. es donde dice que todas las cuentas de activos aumentan del lado del debe y disminuyen del lado del haber. Exactamente, y que por naturaleza las cuentas, las cuentas de activo, su naturaleza de saldo es deudor. Están todos ahí, por favor, señores. Es muy importante. Bien, ahora vuelvo a preguntar. También di la de pasivo, señores. ¿Me serían tan amables de responderme? Sí, que todas las de pasivo aumentan del lado del haber y disminuyen del lado del debe. Muy bien, y que el saldo por naturaleza es acreedor. Es correcto, ¿verdad? Por favor, todos chequeen. Esta es teoría del segundo parcial y es muy importante. Sí, Joshua. No, nada, me confundí, disculpe. Ok, Josué, ¿quería hablar o alguien? Por favor, todos chequeen si son tan amables. Bien. Otra, o la otra, y una de las más, gracias. Y lo tiene que tener copiado, por favor, para la teoría del segundo examen, por favor. Bien. Y una de las más importantes es la de patrimonio. ¿Se copió algo sobre la de patrimonio? Por favor, chequen. Sí, Muy bien. La de patrimonio, señores, es muy delicada porque se recordarán que el patrimonio lo dije que estaba dividido en dos torres, ¿ok? Entonces, una que es la que iba a llevar la naturaleza de los saldos del capital y las ventas. Chequen que eso está escrito, chequen sus notas, por favor. Ese grupo, sí, Dulce. son la de capital y ventas y el otro de costos de producción y ventas, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Entonces estoy recapitulando y usted vaya, si es tan amable, chequeando de que lo copió bien. Ahorita estoy solamente en patrimonio. Bien, entonces el patrimonio de primero tenía capital y ventas y tienen que haber colocado estas cuentas por naturaleza, su saldo es acreedor. O sea, que aumentan del lado del haber y disminuyen del lado del debe. Todos tienen que estar chequeando eso si están amables. Y el otra torre, por llamarle en algo, es costo de producción y todos los gastos. Entonces dicté, todas estas cuentas aumentan del lado del debe y disminuyen del lado del haber y la naturaleza del saldo es deudor. Todos lo tienen. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ok. Excelente. Muy bien. Recuerden, ¿por qué hago esto? Porque esto es parte de la teoría que va a venir en el parcial segundo. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a colocar entonces un ejemplo. ¿Se recuerdan de nuestro primer ejercicio que hicimos en la ecuación patrimonial? Lo vimos como la tercera semana y en la que comenzamos a hacer un ejercicio que tenía 8 días. Entonces, ahora, como ya no vamos a regresar a la ecuación patrimonial,
sino que ahora todo lo vamos a ver en test gráficas. Expliqué la razón y por qué se llama así. Encaminados a ver lo que son partidas a dobles y expliqué por qué Lucas Pacholo, que es el creador de la técnica de contabilidad, se le ocurrió hacer realmente esta técnica muy lógica en cuanto a que una cuenta específica, dependiendo del grupo de cuentas, aumente o disminuya, que es lo que ustedes ya copiaron y que es tan delicado para entender con lógica esto. Entonces, ahorita quiero que hagamos un ejemplo de cómo se maneja ya sin números, sin signos, esto de colocar de un lado del debe y de un lado del haber. Esto no lo habíamos visto. Si ya lo habíamos visto, alguien, si es tan amable, me dice que ya lo vimos, por favor. Si no lo habíamos visto, entonces continúo, ¿ok? Por favor, me corrige. Como siempre, invito a que me corrijan si me equivoco. Ok. Antes de comenzar a dar esta práctica numérica, vamos a conversar de los diferentes léxicos que se habla en una T gráfica, lo cual lo invito a que me siga con lógica, por favor, y también que le tome una foto a lo que voy yo a colocar en la pizarra, siempre utilizando nuestra T gráfica, porque es teoría de examen, de este segundo parcial. Entonces, ¿se acuerdan de que habíamos visto esto? Muy bien. Ahora, recuerde que todo debe de llevar, no importa cualquiera de los grupos de cuentas que sean, o sea, de las... Ingeniero, disculpe. No se ve bien la pizarra, se bajó un poco la cámara. ¿Miran bien? Ahora sí. Gracias. Ok. Entonces, todas las cuentas, todas, tienen que tener una T gráfica. ¿Ok? Todas, todas. Y todas deben de tener un lado izquierdo y un lado derecho. Es lógico, porque esa es parte de la técnica. Y este señor le decía yo de que al lado izquierdo él le llamó debe y al lado derecho le llamó haber. Así se le ocurrió. Y así le puso los nombres y así se llama en todo el mundo. Alguien se puede poner a preguntar, pero mire, ¿y esto cómo es en la vida real? Pues lo que sucede es de que nosotros vemos que en la vida real son softwares contables y lo único que hoy por hoy hacemos es teclear las operaciones. Entonces nosotros como usuarios no estamos viendo esta lógica porque nosotros solamente tecleamos en la computadora las operaciones que hemos visto un montón en práctica y en ejemplos y laboratorios. Lo único que hace la persona es teclear la operación, ¿ok? Pero lo que está adentro en el software de esto es el diseño que hace el ingeniero en sistemas con la lógica que estamos viendo ahorita. O sea que si el ingeniero en sistemas no sabe de esta lógica, no puede diseñar un programa. Entonces, dice alguien, bueno, entonces yo no soy ingeniero industrial, yo no voy a diseñar nada. Sí, pero algún día usted, que es el dueño de la empresa, va a ingresar a su contabilidad y si hace una operación que no es lógica para el software le saca error, no le permite continuar.
Entonces usted, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y ya casi se vuelve loco porque no le acepta el software continuar. ¿Por qué? Porque usted no está utilizando lógica contable para ingresar la operación. ¿Por qué? Porque usted no sabe de contabilidad. Entonces, ahora, por eso es que estamos viendo esto, para que usted entienda en la lógica, cuando ingrese, esto va aquí, esto va allá. Porque está recibiendo una buena clase de contabilidad. Debe y haber. Ahora vamos a ver el léxico mundano con el que se conoce a las operaciones que se hacen de cada lado. Mucho cuidado con esto. Lo que va del lado del debe es un cargo. Y para cada cargo le corresponde del otro lado, el nombre es un abono. Entonces, la pareja de un cargo es un abono. Para cada cargo le corresponde un abono. Y para cada abono le corresponde un cargo. O sea, es una flecha de dos vías. No puede haber un cargo si no hay un abono. Y no puede haber un abono si no hay un cargo. Ahora, el verbo de hacer la operación en la máquina se llama de este lado cargar. Y el verbo del otro lado es abonar. Entonces usted, la pareja de cargar no puede ser abono. La pareja de cargar es abonar. Ahora, esto es la forma en la que se debe contablemente hablar. La otra forma de darle nombre a un cargo es un débito. Y la pareja de débito acá es un crédito.
Entonces, no puede haber y decir a cada crédito le corresponde un cargo. No, a cada crédito le corresponde un débito. Cada uno debe de llevar su pareja. El verbo de este, ¿se dan cuenta este? Su verbo es este. Ahora, para débito es debitar la acción. Y su mancuerna acá es acreditar. Entonces, este es el verbo de este. Y este es el verbo de este. Entonces es aquí donde usted ha escuchado que dicen mundanamente, se te acreditó a tu cuenta. Se te acreditó a tu cuenta. Se te abonó a tu cuenta. Vamos a cargar la cuenta de caja y bancos. Con el pago que nos hacen los clientes, vamos a abonar la cuenta del cliente. El banco nos acreditó el préstamo bancario. Por lo tanto, nosotros vamos a debitar la cuenta de caja. O nosotros vamos a cargar la cuenta de caja. O nosotros debemos realizar un cargo a la cuenta de caja y bancos. Entonces, es dependiendo del léxico con el que esté hablando con otra persona o lo esté escuchando usted, en lo que se utiliza la palabra, pero es lo mismo. Pero depende qué esté haciendo y en qué contexto lo esté utilizando. Usted tal vez no ha escuchado, se te hizo un debe a tu cuenta. Se te hizo un haber a tu cuenta. Entonces, el léxico a utilizar para todo lo que va en el lado izquierdo, que es el debe, es esto. Y cada uno de ellos tiene el verbo de hacerlo. De la misma forma, todo lo que va al lado del haber. Entonces, ahorita, usted debe de haber entendido
de que, y por eso están las flechitas, que uno es la acción del otro. Pero es lo mismo. De aquí en adelante ya vamos a hablar en este idioma. Y que usted con la teoría que copió, por eso pedí que revisaran si tenían la teoría. Esa es la base de la práctica y el ejemplo y el examen segundo parcial. Ya no va a haber aumento, perdón, signo más o menos. Habrá un cargo o un débito a una cuenta, o habrá un crédito o un abono a una cuenta. Entonces el alumno ahorita, después de haber tomado foto de esto, tiene que dominarlo, no saberlo, dominarlo. Y que lo tenga perfectamente claro. Pero todo esto que está acá depende de qué torre pertenece cada cuenta. Por eso era tan importante, lo repito por segunda vez, de que usted tenga la teoría que pedí que revisar. Porque si no, no va a entender el resto de la clase. Y puede perder el curso, aunque haya ganado este. Todas las cuentas, los miles y millones de cuentas que hay en una nomenclatura de cuenta, que ya expliqué eso también, lleva esto. ¿Alguna duda antes de sacar la foto? Voy a borrar. ¿Se da cuenta por qué de aquí en adelante no puede faltar a clase? Ahora vamos a hacer con cargos y abonos, dependiendo de la cuenta, el ejemplo primero que vimos de ecuación patrimonial. Entonces, les sugiero que se vaya en sus copias a revisar dónde está la redacción de ese ejemplo que vi, que yo se lo fui dictando. Y le dije, haga el gran favor de copiar, disculpe. Y así le dije. Y luego yo voy a resolver aquí en la pizarra la ecuación patrimonial. Y fui haciéndolo con la redacción que le fui yo a usted dando. Ese es lo que vamos a ver ahorita, en lo que cual yo invitaría a que lo mirara, porque si no, no va a entender lo que voy a poner acá. Le sugiero que lo haga. Si no, no va a entender. Voy a comenzar.
voy solamente a colocar un ejemplo de una cuenta de un grupo de cuentas. No lo voy a hacer todas. ¿Por qué? Porque es repetitivo. Y entendiendo una cuenta del grupo de cuentas, entendió todas. Entonces lo que estaría haciendo es perder su tiempo y su dinero. Con uno que hagamos y usted lo entienda, ahí es todo. Y por tercera vez, por eso le pedí que si tenía copiado la naturaleza de los grupos de todas las cuentas y cuándo aumentaban y cuándo disminuían. Bien. Voy a tomar como ejemplo caja y bancos, que en ese momento yo le llamé efectivo, por si alguien. Yo ahorita ya le voy a llamar caja y bancos. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ella es una cuenta que por lo general en todas las empresas del mundo tiene mucho movimiento diario. Entonces, para la siguiente práctica y ejercicios y laboratorio y el examen, se debe de colocar arriba de la T gráfica ese nombre de cuenta. Todos los nombres de las cuentas que salen de la nomenclatura de cuentas propias y exclusivas de una empresa debe de ir colocado en la parte superior en medio. No de este lado izquierdo y no de este lado derecho. ¿Por qué? Mire cómo yo siempre le justifico las cosas. Porque el alumno puede interpretar que si lo pone de este lado, todos los movimientos van a ser aquí. Y si lo pone de este lado, se puede interpretar que es aquí. Y aparte de todo eso, no es capricho mío. La técnica contable exige que cuando se esté enseñando se acostumbre a que se coloque el nombre de la cuenta en medio cabal de la T. Eso quiere decir que esta cuenta está sujeta a cargos y a abonos. Esa es la lógica y la justificación. No son cosas de capricho. Bien, comenzamos. Espero de que todos hayan seguido mi consejo de ver, de tener a su vista, o ya sea la foto en el celular de lo que resolvimos y o la redacción. Mejor si tienen los dos. Ok. La primera operación del día 1 se refiere a que la empresa inicia operaciones con un capital de 100,000 y que los socios colocaron 25,000 en efectivo y 75,000 entregaron de maquinaria. Yo estoy trabajando, solo que cuenta. Entonces, alguien dice, pero ¿por qué no está haciendo maquinaria? Porque maquinaria es un recurso, es un activo. Y si es un activo, es pariente de caja y bancos.
y por lo tanto sigue la misma regla de todos, lo que usted verificó que tiene copiado. Ay, pero ¿y entonces dónde está la operación del capital? Estamos haciendo únicamente un ejemplo de una cuenta, pero de los activos. No estoy haciendo un ejemplo de la de capital. Ah, pero ¿por qué? Porque vengo desde el principio, señor. Entonces, quiere decir que el día 1 ingresó dinero. Ingresó, ¿qué quiere decir? Aumento, disminución, aumento. ¿De qué lado aumentan? Del lado del debe. Por lo tanto, el día 1 hay un cargo de 25,000. Y va a tener que colocar a la par del monto el día en el que se realizó la operación. En esta forma. Si en el segundo examen y en los ejercicios no me lo coloca así, tiene 0 todo. Porque en la vida real, el ingeniero en sistemas que diseñó el programa del software contable tiene que haber y tiene que colocar en el diseño del programa que toda la operación tiene que tener un campo para la fecha en la operación. Si no, ¿usted cómo puede hacer un sort de ver todas las operaciones de la semana pasada? ¿Cómo? Entonces, por eso lo tiene que colocar. No hay opción, lo tiene que colocar. Continúo. El día 2 dice que la empresa compró inventarios en efectivo. ¿Aumentó o disminuyó? Muy bien. Me tiene que seguir así, si es tan amado. Por lo tanto, abonamos los 10,000 quetzales. Si no va conmigo, me detiene si es tan fino y yo con mucho gusto se lo repito. El día 3 nos está diciendo que hay un préstamo bancario de 50,000. ¿Aumentó caja o disminuyó caja? Muy bien. El día 4 no hay operación para caja y bancos, por lo tanto continúo. El día 5 está diciendo que compró un vehículo de 60,000 quetzales. ¿Qué parte usted pagó en efectivo un 25% y el resto fue al crédito? ¿Aumentó o disminuyó caja? Muy bien. Es un crédito a caja y bancos.
El día 6 hay una venta, la cual nos está diciendo que una parte, que es el 50%, se pagó en efectivo y el otro 50% se registró a clientes por un crédito mercantil que le dimos a un cliente. ¿Aumentó o disminuyó caja? Muy bien. El día 7 nos está diciendo de que la empresa pagó una parte del 50% del saldo de proveedores y el 50% del saldo de acreedores. La suma de esos dos pagos suma 97.500. ¿Aumentó o disminuyó caja? Muy bien. Y el día 8, que es el último, dice que se pagó 50.000 de sueldos y 5.000 en servicios. ¿Aumentó o disminuyó caja? Excelente. Terminó nuestro mes, terminó nuestro año, terminó el ejemplo. Ponga atención en lo que voy a explicar. Entonces, ¿qué hace el sistema? ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer en el examen? Traza una línea y suma los débitos y suma los créditos. Hágalo, por favor. Yo voy a colocar aquí una cifra y usted me corrige si me equivoqué. Muy bien. Entonces, lo que nosotros hicimos y usted hizo en el parcial fue sacar el saldo del final de mes. Entonces nosotros aquí, ¿cómo hacemos eso? Vamos a restar el total de cargos con el total de los abonos. Eso es lo que acabamos de hacer juntos. Sígame, por favor. ¿Qué dice la naturaleza de saldos de los activos? Que por naturaleza todas las cuentas de activos tienen que tener saldo ¿qué? Deudor. ¿Alguien dice? ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Usted se va a dar cuenta de ello cuando sume y se dé cuenta que lo que está del lado del debe suma más que lo que está del lado del haber. Ahí el alumno tiene que comprender y el software contable de que está correcto. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a la naturaleza. Si este 225 estuviese acá y este de este lado, el alumno se da cuenta de que se equivocó en algo.
tiene que revisar todas las operaciones porque hay algo que no es lógico de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Ahí es donde sabe el alumno que está correcto. Muy bien, dice. Estoy bien. Ahora resto. Usted no va a restar sin antes comprobar que la diferencia va a tener la naturaleza de la cuenta. Hecho esto, hace la diferencia y la diferencia es lo que se llama el saldo, que usted lo sacó en la patrimonial por signos. Aquí lo hace por los lados de cargos y abonos. Y esta resta le da 47.500. Mucho cuidado con lo que voy a decir ahorita. Entonces, todas las gráficas de todos los grupos de cuentas, todas tienen que cuadrarse. Cuadrarse, ¿qué quiere decir? Igualarse los montos totales del debe con el haber. Todas. 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 Le pregunto, ¿cuadra esto? No. ¿Por qué no cuadra? Porque hace falta el monto del saldo. El saldo viene de la diferencia de débito y crédito, que en este caso y ejemplo son 47.500. Entonces, sígame. Usted ya sabe que el 47.500 es un saldo ¿qué? Deudor. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar, que este suma más que esto y es una cuenta de activo. Muy bien. Entonces ahora dice el alumno, bueno, si es un saldo deudor, lo pongo del lado del debe. Entonces, con lógica, si aquí pone el 47.000 y suma, ¿cuadra o no? Ni de broma, lo está duplicando. Ay, entonces, ¿qué hago? ¿De qué lado la mesa está coja? De este lado. Entonces aquí hay que colocar la cuña para que se iguale. Esa cuña se llama saldo. Y se va a colocar en el monto donde haya sumado menos para que se empareje la mesa. Ahí hay que meter la cuña. Pero eso no quiere decir que este monto, que es el saldo, que es la cuña, pertenece al lado del haber. No, lo está colocando aquí para que le cuadre. Pero usted sabe que esto es un saldo deudor, que para efecto de cuadre de la T lo estoy colocando del lado donde está menos. O sea, del lado del haber. Ahora ya puede continuar. ¿Por qué? Porque ya está cuadrado.
Entonces, en el examen y en la práctica, etcétera, usted los saldos los va a colocar donde usted coja la CIA, pero tiene que colocar en un círculo el tipo de saldo. Entonces le pongo 0 si solo me pone el monto del saldo y no me coloca el tipo de saldo. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo esto, cuando ya entremos a ver jornalización, que así se llama, y no he explicado qué significa la palabra, no he ido por ahí, usted se va a dar cuenta que todo esto está ligado a operaciones específicas de la contabilidad, y esto sería lo que se conoce como una partida de cierre. ¿Por qué cierre? Porque usted está cerrando el mes, el año, con la determinación de un saldo. Entonces, esto también va a tener a la par un día acá, porque en ese día se cerró la contabilidad. Al decir se cerró la contabilidad, quiere decir de que todas las test gráficas de todas las cuentas han quedado igualadas o cuadradas. ¿Con base en qué? En haber determinado los saldos de cada cuenta por medio de la suma de todos los débitos y de todos los créditos. Esto que acabamos de ver ahorita es lo que más adelante, en unos días, le vamos a llamar mayor o mayorización. Ahorita no lo he mencionado, pero les anticipo que así es como se le denomina a lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Alguna duda? Todas las cuentas de este ejemplo de los activos, que son maquinaria, inventarios, vehículos y clientes, todas tienen esta técnica, la cual no voy a repetir porque es lo mismo. ¿Está claro para todos? Ahora, ¿quién levantó la mano? Perdón, Nick, me equivoqué. Muy bien. Si no ha entendido esto, me vuelve a decir qué paso no ha entendido hasta acá. Pero tiene que ir pisando fuerte y seguro. Porque si no, sí se le hace bolas y no quiero que suceda eso como posiblemente trae el conocimiento contable de atrás. Conmigo no va a suceder eso. Y prueba de ello es el resultado del examen. Entonces vamos bien. Voy a borrar
Después, espero que haya tomado foto. Y voy a colocar un ejemplo de una del grupo de los pasivos. Siempre del mismo ejercicio. Voy a tomar la cuenta que más o menos tuvo más movimiento en este ejemplo y es la de proveedores. Pude haber agarrado cualquiera. A usted que no le interese que es del grupo de pasivos, lo mismo. Entonces, en su mente ya tiene que tener clara la naturaleza del saldo de todas las de pasivo. Bien. Tenemos el día 1 no afecta a proveedores, el 2 no afecta a proveedores, el 3 no afecta a proveedores, el 4 sí tenemos una compra al crédito de materiales directos. ¿Aumentó o disminuyó proveedores? Aumentó. Luego, en la cuenta, el día 5 no tuvo movimiento, el día 6 tampoco, el día 7 hay un pago que le hicimos a los proveedores por el 50% de su saldo o de lo que traía. Entonces, ¿aumenta o disminuye la cuenta de proveedores si le pagué? Muy bien. Ya no hay más movimientos. Cerramos. El alumno tiene que saber perfectamente en qué grupo de cuentas está. ¿En cuál está? Pasivos. ¿Cuál es la naturaleza del saldo de los pasivos? Todos. Acreedor. Entonces, la misma política. Sumamos ambos lados y verificamos quién suma más. ¿Quién suma más? Muy bien. ¿Es eso lógico de acuerdo a la técnica para el grupo de cuentas que es proveedores que encuentra pasivo? El alumno debe responder sí. ¿Por qué? Porque en todos los pasivos y todas sus cuentas me debe de sumar más el lado del haber, porque la naturaleza de todos esos saldos es ¿qué? Acreedor. Muy bien, dice usted. Voy bien. Determino el saldo y cierro.
que no se le olvide que la cuñita la haya puesto donde sumo menos, no quiere decir que el saldo sea deudor. Por eso es que le pido de que debe de colocar en un círculo el tipo de saldo, si no tiene cero en todo. Me detengo. ¿Está claro? Muy bien. Continuamos. Le sugiero tomar una foto. El patrimonio, por ser más delicado y que se divide en dos torres, sí voy a colocar las cuentas completas, o sea, las test gráficas completas de las cuentas que se vieron en ese ejemplo. Porque aquí hay dos torres. Para que usted lo visualice mejor. Arriba están los buenos y abajo los malos. Arriba está una torre y abajo están todas las torres de los gastos y costo. Estas usted sabe que si llevaban signo positivo y usted sabe que está signo negativo. Con base en lo que copió. Por eso pregunté si lo tenía. Usted tiene que tener que estos de arriba tienen por naturaleza saldo acreedor. Y estos que son costos y gastos por naturaleza saldo deudor. Recuerde que está en otro grupo de cuentas. ¿Cómo se llama? Patrimonio. Que está dividido en dos torres. Que no tienen nada que ver con la naturaleza del saldo de las dos que acabamos de explicar. Que utilice el término debe. A ver, saldo deudor, saldo acreedor, no quiere decir de que las de patrimonio van a seguir la misma regla. Entonces no lo ubique.
pero ¿por qué aquí, si son las ventas que son buenas, por qué no están colocados del lado del debe como caja y banco? Porque no le han explicado bien. Porque el alumno no le han explicado que son edificios separados. Entonces, si no le explicaron bien, el alumno no entiende. ¿Por qué es diferente a caja y bancos? Pues porque caja y bancos es bueno, entonces, y las ventas son buenas, pero entonces aquí, ¿por qué le está colocando esto? El catedrático tuvo la culpa. Continuamos. El día 1 está la inversión inicial del capital. ¿Aumentó o disminuyó el capital? Aumentó. Ya no hay movimientos en todo el mes, en el año. Cierro. Cuando no haya nada del otro lado, usted tiene que poner 0. No lo puede dejar en blanco. Saldo acreedor. Para que sumen ambos lados. Cualquier cosa me detiene. Ingeniero, disculpe, este circulito con el saldo acreedor o saldo deudor que les pone a cada cifra, ¿lo está haciendo con fines de explicación o hay que ponérselos? Explicaba de que en el examen usted me lo tiene que colocar, por favor, para que usted sepa el tipo de saldo que tiene. ¿Está claro, señorita? Sí, gracias. Continúo. El que no lo coloque le pongo 0 en todo. ¿Por qué? Porque en el programa y el software del ingeniero en sistemas está la instrucción que el saldo debe de ser deudor o acreedor, porque si no le tira error. Le estoy justificando la razón, señores. Siempre justifico. Continúo. Ventas tenemos de 300. Ventas, ¿a qué torre de los edificios pertenece? A, de las que van a aumentar al capital. Por lo tanto, tienen que seguir la misma política. ¿Cuál es la política? Tienen que tener a fuerza saldo acreedor. ¿Por qué? Porque es obvio que las ventas aumenten al capital. Quien crea que no es lógico me interrumpe inmediatamente.
El día 6 hay ventas por 300,000. Ya no hay más movimientos, cierro. Saldo acreedor. Continúo. Tenemos un costo de ventas el día 6 también de 120. ¿Los costos de producción y los gastos aumentan o disminuyen el capital? Muy bien, lo disminuye. Por lo tanto, por política va a tener el saldo contrario de los que son buenos de la película. ¿Podría volver a repetir esa, por favor? El costo de producción, señorita, está claro que el patrimonio se divide en dos grupos de cuentas. Sí. Muy bien. ¿Por qué se divide en dos grupos de cuentas? Porque unas aumentan al capital y una lo disminuye. ¿Está usted de acuerdo, señorita? Sí. Muy bien. Aparte de esto, yo les pedí que hubiesen ya escrito la política para cada uno de ellos. En los de patrimonio les tiene que revisar que dice, y les dije, coloquen subtítulo, capital y ventas. Y les dije, la naturaleza de ellas tiene que ser saldo acreedor y aumentan del lado del haber y disminuyen del lado del debe. ¿Está usted de acuerdo? Así es. Muy bien. Ahorita, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el costo de producción y yo les dije al dictar, coloquen por favor que todos los costos de producción y todos los gastos, por naturaleza, su saldo va a ser deudor. O sea que aumenta del lado del debe y disminuye del lado del haber. ¿Por qué? Por la lógica que ellos disminuyen al capital. ¿Está de acuerdo conmigo, señorita? Sí. ¿Está claro lo que expliqué entonces? Sí. ¿Alguna otra duda, señores? ¿Está claro para todos por qué va cargado el costo de producción? El día 8 hay un pago de sueldos. ¿Sueldos es un gasto, sí o no? ¿Disminuye el capital, sí o no? La naturaleza de su saldo es deudor, sí o no. ¿Quiere decir que aumenta del lado del debe, sí o no? Por lo tanto, los 50,000 del día 8 vamos a aumentar
el pago, perdón, vamos a hacer un cargo de 50,000 quetzales. Es lo mismo que los costos, por eso están aparte. Cuadramos. ¿Alguna duda, señores? ¿Está claro para todos este ejemplo que vimos? ¿Algo que quieren que repita? Estoy a sus órdenes. Si es así, tomen fotos si son tan amables. Disculpen que haya tomado un minuto más del tiempo. Que pase un feliz día, que Dios lo bendiga. Igual, feliz día. Feliz día, licenciado. Licenciado.